tener un mensaje práctico hoy acerca de los beneficios de las Escrituras. Voy a leerle en uno de los versículos extraordinarios del Salmo 119, el versículo 101. Vamos a compartir la Escritura. Y así damos inicio hoy a la enseñanza de hoy. El texto dice: en el nombre de Jesús. Salmo 119, 101. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy amable, pueden sentarse. Es un gozo poder verlos en la casa del Señor, aún en medio de las dificultades. Y saludamos también a los hermanos que no han podido regresar a la iglesia y que están en sus hogares con los niños, los ancianos y otras personas que tienen dificultades de salud. También declaramos la gracia del Señor sobre ustedes que están en casa. Que el Señor siga guardando y que muy pronto ya tengamos una gran celebración abierta con todos los hermanos. Y que muy pronto también tengamos ya la iglesia infantil abierta para que los niños también puedan tener su espacio y puedan regresar a la casa. Aleluya. Así que abrazo para todos los que están en casa, que nos siguen a través del canal oficial de la Iglesia El Camino. Hoy tenemos una predicación práctica acerca de los beneficios de la Escritura. ¿Qué tanto beneficia la Sagrada Escritura a la gente que tiene contacto con ella? ¿Por qué debemos adentrarnos en la Sagrada Escritura? ¿Qué cosa extraordinaria puede hacer en la vida de la gente? Y hay que decir que la Escritura no solamente está bendiciendo a la gente en términos de salvación, sino que también a mucha gente que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, como estudian la Sagrada Escritura, tienen una vida diferente, porque la Escritura le está haciendo aporte extraordinario en el desarrollo personal y familiar. Aleluya. No se puede cuantificar el valor del conocimiento de las Sagradas Escrituras, es incalculable. Hay razones, usted no puede medirlo, porque las Sagradas Escrituras no solo nos dan conocimiento de la vida física, sino del espiritual, y no hay ningún instrumento de medida para el mundo espiritual. Usted no puede medir nada espiritual, se puede medir con instrumentos físicos. Así que por eso la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, que es la revelación de Dios para el ser humano, no se puede cuantificar lo grande y extraordinario que es ese conocimiento. Aun cuando ese conocimiento muchos de nosotros lo hemos recibido de manera gratuita y libre. Y digo muchos de nosotros porque hay gente que le han cobrado el derecho de escuchar la palabra o de sentarse en una congregación para ser formado en la palabra. Pero muchos de nosotros lo hemos recibido libre. Aleluya. Lo hemos recibido free. Porque su valor tiene agregado espiritual, intelectual, moral y físico. La Escritura va a trabajar con nosotros aspectos importantes que tienen que ver con nuestro espíritu, con el mundo espiritual, con la vida espiritual. También tiene que ver con lo intelectual. Va a ayudar a la gente a tener buen desarrollo en términos de conocimiento. Guiará a la gente al desarrollo intelectual, al desarrollo moral, para vivir bajo principios y normas establecidas en el Estado de Derecho de las naciones del mundo. La Sagrada Escritura nos guiará para todo aquello y también nos ayudará para el desarrollo físico. La Escritura tiene de todo. Inclusive el apóstol Pablo cuando narra acerca de la Escritura y del
de la relación con Dios y de la carrera ministerial y la carrera de la vida cristiana, la relaciona con el deporte. O sea que la Sagrada Escritura enseña de todo. Y aunque tiene una comparación, hay una figura comparativa entre el deporte y la piedad. Y dice que el deporte es menos provechoso que la piedad. Y de la misma manera que el pastor Timoteo hacía ejercicio y se desarrollaba en áreas deportivas, él le dice, es menos provechoso que la piedad. O sea, la piedad es mucho más, la relación con Dios es mucho más amplia, tiene mayores beneficios, porque el ejercicio corporal solo beneficia el cuerpo físico. Aleluya. Aunque podemos hablar de que ayuda en otras áreas emocionales y todo aquello, pero es mucho más amplio el conocimiento de la palabra de Dios que todo lo que puede existir en la tierra, que va desde el conocimiento de ciencia, el ejercicio del deporte, de la vida, de la profesión, de la familia. La Escritura se va más allá porque tiene la respuesta de Dios para un hombre caído que vive en desesperanza. Bendito es el nombre del Señor. Porque su aporte guía a un mejor estilo de vida y de salud espiritual, mental, físico y emocional. Las Sagradas Escrituras nos van a llevar a un mejor estilo de vida. Y esto es importante. El que quiere tener un mejor estilo de vida necesita adentrarse en la Escritura. Se vive mejor internamente y externamente en la relación con nuestros semejantes. Adentrarnos en la Escritura mejorará hasta nuestro lenguaje, la manera de conversar, las palabras que decimos. Usted hace una comparación entre un profesional acabado, exitoso y una persona analfabeta y lo pone ahí, y el analfabeta sabe leer la Escritura, la ha estudiado, está viviendo en ella, y pone el profesional, y cuando usted analiza su lenguaje se da cuenta, pero ¿qué fue lo que le enseñaron a ese hombre, a esa mujer en la universidad? Porque no enseñan ciertos principios. Lo que enseñan a la gente a desarrollarse, a competir para hacerse buenos profesionales. Pero hay una serie de palabras y de expresiones que no pueden controlar, que esa persona que no tiene conocimiento de letras y que solo lee la Escritura o que solamente le escucha y vive en ella, tiene razonamientos extraordinarios. Porque la Escritura nos hace sabios no solo para servir a Dios y alcanzar la salvación, sino que nos enseña el temor de Dios y por ende un mejor estilo de vida. Por eso necesitamos adentrarnos en las Escrituras, porque van a hacer cosas extraordinarias, mejorarán nuestro lenguaje, y las palabras que son hirientes e incómodas nos las va a cambiar por nuevas palabras, porque leer la Escritura enriquece el lenguaje. Hablaremos mejor. Cuando usted ve una persona que continuamente tiene palabra áspera y que como que no puede dar una palabra que fortalezca la estima de la gente, y está en la iglesia, pero ¿qué está pasando, papá? Tú vuélvete a la Biblia. No lo mande a orar. Usted lo puede mandar a arrepentirse, pero mándelo a leer la Biblia. Eso es lo que es Biblia lo que le hace falta. Es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a transformar, va a cambiar, va a ir sustituyendo. ¿Cómo usted va a poder enriquecer su manera de conversar, su lenguaje? Es leyendo. Y entonces, ¿qué le estamos recomendando? Que lea la Escritura, porque tiene la palabra de Dios y va a poder sustituir palabras. Por eso es que mucha gente le estamos diciendo, pero ¿por qué tiene que usar esas palabras? ¿Por qué tú tienes que seguir hablando igual que los impíos? Pero ellos no pueden dejar de hablar así. Hay una razón. Tienen que venir a la palabra, tienen que sustituir esas palabras. Y para sustituirlas, tienen que tener esas palabras, tienen que venir a la Escritura. Reflexionen, mire a sus hijos a los ojos y dígale, ¿qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa, viejo? Vuelve a la Biblia, tú estás hablando como impío. Los impíos que hablan así, los hijos de Dios hablan de acuerdo a la Escritura. Confróntelo. Confronte a la esposa o al esposo, o sea, si quiere sea un poquito más suave, para que no se quede solo. Pero dígale, mi amor, pero vuelve a la Biblia, ponte a leer. Sí, porque el que se pone a maltratar a su pareja se va a quedar solo. Y entonces no es bueno llegar a viejo solo. No se lo recomiendo. Aleluya. Entonces, trátelo bien,
Llámelo al arrepentimiento, a la reflexión, sin tener que herirlo, pero dígale, vuelve a la Escritura. ¿Por qué tú no me hablas como un hijo de Dios? Usted sabe lo interesante que es casarse con una persona cristiana y después al tiempo esa persona irse alejando de la palabra de Dios y al final uno no sabe. Entonces usted tiene que estar pendiente. Vuelve a la Escritura, viejo. Mi amor, vamos a hablar conforme enseña a Dios. Vamos a leer la palabra. Si no leemos la Escritura no vamos a enriquecer nuestro lenguaje. Vamos a hablar igual que como hablábamos antes o peor. Porque no tenemos cómo sustituir esas palabras. Y ahí está la Escritura. El Señor nos la ha dado. Y no solo va a revolucionar nuestras vidas en términos espirituales, sino también físico y emocional. La va a revolucionar. Aleluya. Va a influir en el estilo de vida, en la salud espiritual, mental y físico. Porque el estar en salud es es un estado de bienestar, no es ausencia de enfermedad. Es un estado de bienestar y hay gente que no tiene salud. Y la salud espiritual va a afectar la emocional y la física. La salud emocional va a afectar considerablemente la salud física y la espiritual, porque vienen en cadena. Cuando nuestra relación con Dios está siendo afectada, nuestras emociones se afectan y por ende el cuerpo físico. Y la palabra de Dios nos enseñará para vivir en obediencia delante de Dios y nos guiará a tener buena salud en la relación con Dios, salud espiritual. La salud emocional es tan interesante que cuando en una familia hay situaciones, se refleja, la gente comienza a enfermarse físicamente. Pero no es porque tienen ninguna condición física, sino que tienen esa facultad humana para somatizar esas situaciones del cuerpo espiritual, pasarla al cuerpo físico. Y una mujer que todo el tiempo le duele la cabeza, que tiene una situación X o Y, que está incómoda, un hombre que se vuelve respondón, que se vuelve como insoportable, que todo el mundo le tiene miedo, que cuando llega a la casa todo el mundo se recoge, hay problemas. Y eso genera enfermedades físicas, genera corredero entre la gente. Entonces la palabra de Dios nos guiará para nosotros tener buena salud en la relación con Dios, y eso ayudará para sanar nuestros corazones y nuestras emociones. Tendremos la facultad para perdonar, para aceptar, para pasar cosas por alto. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay gente siempre que viven viendo como mucho periquito, vende más cosas? Para ser feliz hay que pasar cosas por alto. Hágase el ciego a veces. Pase cosas por alto. Entonces la Escritura nos llevará a tener salud. Cuando usted tiene salud física y espiritual, entonces usted tolera. ¿Y por qué que dice que el amor cubre multitudes de faltas? Porque el amor es tolerante. El amor soporta. ¿Por qué? Porque ya llegaron a la perfección. No. El momento de la perfección viene, pero viene cuando suene la trompeta que volemos. Mientras estemos aquí, sin embargo, tolera, soporta. Porque la palabra de Dios lo va a guiar a tener buena salud espiritual, emocional y física. Será diferente. Y esas son las transformaciones que la palabra nos va a guiar. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo reflexiona, una palabra de reflexión al pastor Timoteo, y él le dice en el capítulo 2, perdóneme, en la segunda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, en el versículo 3, el 15, capítulo 3, versículo 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces le dice: pero tú eres una persona que viene de una formación desde niño. Pero ¿sabes qué? Hay gente que le tienen miedo a lo que se crían en la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Eso
Eso es un fundamento en el aire. ¿Cómo van a decir que el que se cría en la iglesia tiene? No, no es verdad, eso no es verdad, no es verdad. Eso es bueno, criarse en la iglesia. Lo que pasa es que algunos que se han criado en la iglesia se han acomodado al mundo. Cuando llegaron a la adolescencia, hicieron una transición al mundo, pero son algunos. El que fue enseñado en la palabra de Dios, se cumple el principio que establece: instruye al niño en su camino, trázale el camino donde él va a caminar, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Ahora, la ley de la excepción no es la regla. La ley es la regla, la excepción es la excepción, y juega con todas las leyes. Hay excepción de gente que se crió en la iglesia y no aprendió buenos modales y buenos principios, porque hizo una transición cuando llegó a la adolescencia. Transicionó al mundo y se acomodó al mundo. Y los que se acomodan al mundo se vuelven enemigos de Dios. Pero enseñar a los niños la palabra de Dios es extraordinaria. Y le dice el apóstol Pablo: tú eres una persona que viene desde niño bien formado en el conocimiento de la palabra, que desde la niñez has sabido la escritura. Eso es maravilloso. Tener niños que profesen a Dios y que manejen el texto bíblico. Y yo lo disfruto muchísimo. Los niños de la casa que estando en este tiempo de pandemia participan en algunos programas, y uno lo ve como hablan y dice: aquí hay futuro, aleluya. Manejan la palabra, le están leyendo, le están memorizando. Pero no estamos hablando solamente de niños y adolescentes, estamos hablando de bebés prácticamente, que tienen ese conocimiento de la escritura. Y es extraordinario lo que está pasando con ellos, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Lo primero que el apóstol Pablo está diciéndole al pastor Timoteo es el elemento espiritual, aun cuando hay otros beneficios, pero el primero es el elemento espiritual. Y le dicen que lo pueden hacer sabio. Hay un principio en la palabra de Dios que dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y él está citando ese principio. En el libro de los Proverbios también nos habla considerablemente, ampliamente, acerca de la sabiduría, del temor a Dios y de la prudencia. Dice que cuando la ciencia fuere grata a nuestra alma. ¿Qué pasa cuando la ciencia es grata a nuestra alma? Cuando el conocimiento de Dios es agradable a nosotros, hace cosas extraordinarias, nos guarda la discreción. Por eso es que la persona que conoce la palabra de Dios tiene un comportamiento diferente. Usted ve que es discreto, no es el más chismoso de la empresa ni de la familia. Es discreto, maneja conceptos, informaciones, porque la sabiduría hace eso. La persona sabia se sabe manejar en todas las circunstancias de la vida. Y también la Sagrada Escritura da inteligencia para resolver conflictos. El Señor es poderoso para hacerlo. Y el apóstol Pablo, dándole la palabra al pastor Timoteo, dice: los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo primero es que las Sagradas Escrituras nos guiarán a la salvación. Si alguien está leyendo las Sagradas Escrituras y no ha recibido a Cristo como Salvador, siga leyendo la Escritura y manténgase tranquilo, tranquila. Hay un momento donde algo va a pasar. Pero aquellos que ya han recibido a Cristo como Salvador tienen que comprender que la Sagrada Escritura hace cosas más allá de lo que ya han vivido y están experimentando. Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ya ustedes conocen el concepto salvación, que si nos detenemos hoy aquí a hablar de la salvación, entonces tendríamos que hacer toda una serie para tomar unos meses hablando de la salvación. Porque no es solo la expresión: me salvó del pecado, me salvó de la muerte, me salvó del infierno. Es más que eso. Es un estilo de vida donde el Espíritu Santo va a hacer cosas extraordinarias. Pero la palabra de Dios nos guiará a ese conocimiento
que nos darán la garantía para ser salvos. Y por eso cuando la gente se divorcia de la Escritura y se separa de alguna manera de la comunidad de fe, comienza a tener comportamiento inapropiado. Y usted se pregunta, pero es muy rápido que de la pandemia aquí haya gente que ha negado a Dios. Lo que ocurre es que el Señor nos diseñó de esa forma, que necesitamos estar continuamente relacionándonos con Él. Y a partir del pecado el ser humano vive crisis continua. Por eso estamos recomendando que los que tienen hijos adolescentes lo traigan a la iglesia, porque si no lo traen ahora, después ni con grúa lo van a mover. ¿Por qué? Porque van a entrar en un rezago espiritual, en una crisis personal, se van a comenzar a independizar de Dios y eso le va a generar una situación. Entonces necesitan estar asistiendo a la casa, escuchando la palabra e involucrados, porque se necesita, además de escuchar la palabra, se necesita una costumbre. La gente se acostumbra. Y Dios diseñó todo esto para el ser humano a partir de la caída, porque si no ocurriera eso, la gente se va alejando, se va desconectando. Y eso es un proceso natural que Dios ya ha previsto. Y lo trae en la Escritura. Entonces el conocimiento de la Escritura nos va a hacer sabio para la salvación. Tendremos la oportunidad de involucrarnos en todo aquello que tiene que ver con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de la palabra, de la revelación y de la salvación para nosotros. Y entonces dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Y está hablando de la Escritura que salió de la boca de Dios, porque hay muchas Escrituras que no salió de la boca de Dios. Y hoy, interpretando nosotros el texto bíblico a partir de la experiencia en el mundo, entonces pudiéramos decir toda Escritura que fue considerada como parte del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se considera inspirada por Dios. Porque hay otras escrituras que no se consideran inspiradas por Dios, aunque la han escrito personas creyentes o personas del pueblo de Dios, porque el Espíritu de Dios no lo dirigió para escribir esas cosas. Pero toda escritura que ha salido de la boca de Dios es inspirada, tiene autoridad, es lo que está diciendo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y está en capacidad de enseñar. Y creo que aun cuando en el Congreso hay personas que quieren anular o modificar la ley que se aprobó para que la Sagrada Escritura se lea en la escuela, pero hay políticos que no son necesariamente descendientes de familia cristiana, sino que son descendientes de países donde el libro sagrado no es la Biblia, sino otros libros sagrados, no le interesa y quieren anular, pero hay una necesidad en el ser humano de conocer la palabra de Dios. Y qué bueno que los dominicanos tengan la oportunidad desde niños, sean hijos de creyentes o no, reciban a Cristo como Salvador o no, porque ellos están en libertad para hacerlo, se han formado en el conocimiento de la palabra. Y aún con eso, la palabra de Dios seguirá haciendo el efecto que se requiere. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar a la gente a tener buenos modales, para ser formado. Inclusive hay gente que quiere tener ministerio y que quiere ejercer influencia en el reino de Dios, pero no quieren aprender la palabra de Dios. ¿Y qué le van a dar a la gente? ¿Qué le van a enseñar? Filosofía, ciencia, todo eso es bueno, pero es bueno para otro escenario. El escenario del reino de Dios y de la iglesia está basado como principio 1A en la Escritura, aunque todas las demás cosas pudiéramos enseñarla, pero número 1A la Escritura. Nos formará y nos dará una vida diferente si somos capaces de saborear el texto sagrado. Es inspirada, y por ser inspirada está en capacidad, es útil para enseñar y para redarguir. La Sagrada Escritura va, por eso que el texto está diciendo que es como una espada de doble filo, que es capaz de producir efectos extraordinarios, porque
sirve como autocorrección la Escritura. Es una espada que utiliza el médico como un bisturí, que es capaz de abrir, sacar un tumor. Para eso abre, porque no abre, la Escritura no abre para dejar una herida. No, la Escritura abre para que haya salud. Pero es cortante, como toda espada de dos filos, va y viene, trabaja con cada individuo. La Sagrada Escritura, cuando tenemos ese conocimiento, va a armonizar interiormente con la conciencia. Y eso es sumamente importante. La facultad del corazón que le dice a los individuos lo que es correcto. La Sagrada Escritura va a armonizar con la conciencia. Y entonces va a trabajar directamente para hacernos entender que lo que estamos haciendo, que la conducta que llevamos en el cielo no se aprueba. Y por eso el texto habla de redarguir. Tiene que ver con autocorrección. En términos jurídicos es otra cosa. Es cuando un abogado está anulando un planteamiento en un juicio y le dice a la contraparte, no, eso está mal elaborado. Pero aquí, en el texto sagrado, tiene que ver con la autocorrección. Armoniza con la conciencia y armoniza con el Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo viene a vivir en los creyentes, viene a vivir en el espíritu de los creyentes para poder hacer una transformación, regeneración, santificación. Y entonces, al venir a vivir ahí, guía nuestras vidas. Pero el ser humano tiene, de manera natural, que se desarrolló a partir del pecado de Adán, junto con la naturaleza concupiscente, donde están los deseos desenfrenados, ahí se desarrolló la conciencia, una facultad que le dice a todo ser humano qué cosa es correcta y qué cosa es incorrecta. Cuando conocemos la palabra, por eso hablamos del desarrollo de nuestros intelectos con el conocimiento de la palabra de Dios, porque cuando tenemos la palabra, ella armoniza con la conciencia para llamarnos la atención cuando hay algo que no está bien. Y de esa misma manera armoniza con el Espíritu Santo que vive en nosotros y que el texto sagrado está diciendo, no lo vayan a entristecer. Y lo entristecemos cuando aceptamos ciertos comportamientos o pecados que pertenecen al cuerpo espiritual, que no se han traducido todavía en el mundo físico en términos de acciones, sino que están ligados a nuestro ser espiritual y que solamente nosotros sabemos eso y Dios. Entonces, ese tipo de comportamiento entristece o contrista el Espíritu Santo. Cuando hay codicia, cuando hay rebeldía, cuando hay una rebelión interna, cuando hay como ese orgullo en nosotros, que el Espíritu de Dios nos está diciendo es por aquí, pero nosotros nos hemos hecho independientes. Hay soberbia, entonces contristamos al Espíritu Santo que está trabajando en nuestro interior. Pero el Espíritu Santo es diferente a la conciencia, porque la conciencia es humana y el Espíritu de Dios viene a nosotros como la simiente de Dios en nosotros que establece el texto sagrado. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios para que armonice ese conocimiento de la palabra con la conciencia. Y continuamente nos estará llamando la atención. Y el apóstol Pablo dice que está en esa capacidad para enseñar y para redarguir, que tiene que ver con amonestación interna cuando hay alguna falta grave. Aleluya. Aleluya. También la palabra nos llevará a ese conocimiento interno que nos permitirá a nosotros hacer el equilibrio entre lo correcto y lo incorrecto. Es una lucha normal entre los seres humanos. Los que no conocen a Dios luchan continuamente entre violar la ley de la tierra y hacer lo correcto, entre violar principios familiares y hacer lo correcto. Los que servimos a Dios, entonces vivimos continuamente
en una lucha entre si obedecemos los principios del reino o vivimos de acuerdo a nuestros propios deseos. Y la Sagrada Escritura, ese conocimiento nos guiará. Por eso la necesitamos recordarla en cada momento, interiorizar. Ya lo que yo me sé necesito recordarlo, porque posiblemente pase a una etapa pasiva y entonces yo necesito que esté en el momento, como explicaba en la predicación de la semana anterior. Necesito que esa palabra esté en el momento, con capacidad de respuesta, que sea memorizable en el momento para poder responder a situaciones que se me presenten en el día a día. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y esto es importante. En la iglesia y en la familia, qué bueno sería que cuando vayamos a corregir a alguien no lo hagamos por capricho o porque a mí no me gusta eso, sino mira, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios enseña que lo que tú estás haciendo te va a llevar a la perdición. Es una manera diferente de aconsejar a nuestros hijos y de aconsejar en la pareja y a la gente en la iglesia con la Escritura. Cuando andamos corrigiendo de acuerdo a capricho, a lo que nosotros creemos, no es que sea malo, porque toda disciplina es buena. Lo que pasa es que en el principio no da fruto. Ahora, la verdadera corrección debe hacerse con la Escritura. Y la Escritura está apta para eso. No se corrige lo que está bien, se corrige lo que está mal. Lo que estamos haciendo que en el cielo no se aprueba, o lo que estamos haciendo que no se apruebe en la familia. Eso es lo que hay que corregir. Y la Sagrada Escritura está para eso. Es apta para aplicarla en la corrección, está diciendo el texto. Para instruir en justicia. Sirve la Sagrada Escritura para instruir. Ya saben que la justicia es un concepto muy amplio en la Sagrada Escritura y que no solamente se está refiriendo al concepto humano de justicia, sino algo más allá. La Sagrada Escritura habla de la justificación por medio de la fe. O sea que por medio de la fe somos declarados libres de culpa. Ninguna persona podrá vivir en justicia, ni hacer justicia, ni ser justo si no es justificado. Y las Sagradas Escrituras nos guiarán al conocimiento de Dios para nosotros ser transformados por el Espíritu de Dios, ser justificados y poder andar en justicia. Tener un comportamiento aprobado en el cielo conforme al diseño de Dios, para gloria de su nombre. Entonces la Escritura es que nos va a enseñar para que nosotros podamos ser justos. Nos guiará. Para una persona ser justo, la Escritura dice que por su propio medio no lo logrará. Porque no hay ni una sola persona que por su propia voluntad busque a Dios o haga lo bueno. Y solamente Cristo ha llenado las expectativas de la justicia de Dios. Pero nosotros podemos hacer justicia y vivir en justicia si somos transformados. Y la palabra nos guía a ese conocimiento. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto. Que lleguemos a la perfección. Claro, no somos caprichosos aquí como para creer que ya hemos sido perfeccionados totalmente, pero esa es la meta. La meta es ser fiel, la meta es ser íntegro, la meta es ser perfecto y hacia allá vamos. Y eso es lo que establece la Escritura. Nos guiará a la perfección para que el hombre, la mujer de Dios esté apto para toda buena obra. El que quiere estar apto para toda buena obra tiene que vivir la Escritura, tiene que venir a ella. Regresemos a la Escritura, enseñemos a la gente, dejemos de pelear y de quejarnos tanto y hablemos con la Escritura a la gente. Tú no vas a cambiar a la gente quejándote y peleando. La palabra de Dios, el Espíritu Santo transformará a la gente. El pastor no podrá transformar a la gente porque sí, ay, camine que no me empuje, por aquí que van. No, no funciona, es con la palabra. No es con fuerza, dice el texto, es con su espíritu. Y la palabra es espíritu y es vida. Necesitamos volvernos al texto sagrado. Quiero enumerarle un par de puntitos aquí, porque aquí el tiempo vuela así como ¡fum! Se va rápido. Quiero enumerarle un par de puntitos aquí acerca de los beneficios de las Sagradas Escrituras. Y luego
En la parte final estaré viendo con ustedes, saboreando parte del texto. Ya hay una parte que la vimos en el contexto del que analizamos ahora. Dice que las Sagradas Escrituras nos hacen personas cultas. Nos hacen personas cultas. El que lee la Biblia puede hablar de cualquier tema. Conoce cultura general, porque la Escritura se escribió en un contexto histórico importante que hace que la gente que no es letrado tenga conocimiento de cultura general. Si usted quiere saber conocimiento de cultura general y usted quiere hablar de política, de ciencia, de filosofía, lea la Biblia. Porque las Sagradas Escrituras nos hacen personas cultas. Aleluya. Nos hacen intelectuales. El conocimiento de las Sagradas Escrituras nos vuelve intelectuales a nosotros. Inclusive se conoce como una persona intelectual, una persona que ha estudiado alguna carrera del área de la filosofía y que a la vez maneje varios idiomas. Y lo más que hacemos al estudiar las Sagradas Escrituras es consultar el griego, el hebreo, el arameo. O sea que aquí nos volvemos, aleluya, intelectuales. Con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quieres ser una persona intelectual? Entonces, métete a la Escritura, ponte a estudiar la palabra de Dios. Será alguien diferente, pero no solamente para el cielo, sino para la vida ahora. La Escritura te guiará acerca de principios importantes para la vida en la tierra y para la relación interpersonal. Así que le voy a enumerar varios puntitos antes de concluir. Y tengo aquí, nos traza pauta acerca de la relación de parejas, cómo ser un hombre verdadero y cómo ser cabeza de familia y cómo liderar la casa. O sea, la Escritura nos enseña cómo ser un buen esposo, cómo ser cabeza, nos traza la pauta, cómo administrar, cómo dirigir la familia. Y el que quiere ser un hombre acabado y quiere ser un líder de su familia y guiar a su esposa y sus hijos como cabeza, la Escritura le enseña. Aleluya. Y así los creyentes le tienen miedo a la Biblia. Y nos va a enseñar a ser verdaderos hombres y líderes de nuestra familia y cómo distribuir y administrar los recursos de la familia. Las Escrituras nos los enseñan. Y enseña a la mujer a cómo ser esposa, su rol en la familia y en la sociedad, y cómo criar hijos sanos y temerosos del Señor. Las Sagradas Escrituras enseñan a las mujeres a ser buenas esposas y a ser responsables con sus hijos. Cómo tratar a su esposo le enseña, y cómo tratar a los hijos, y cómo criar a sus hijos en dignidad, y cómo establecer una relación de pareja saludable. ¿Y por qué tenerle miedo a la Escritura? ¿Por qué tenerle miedo a la palabra de Dios, a la Biblia, si lo que nos quiere es hacer personas de bien? Aleluya. Así que los que no se han casado, las que no se han casado, póngase a leer la Biblia para que usted aprenda cómo ser una esposa. Y los hombres, los jóvenes que están aquí, los adolescentes, para cuando lleguen a ser adultos, y los jóvenes ya mayores de 20 y menores de 20 igualmente, que la Escritura enseñe exactamente cómo tener una familia sana, cómo liderar la familia. Inclusive hay una figura interesante que le dice al hombre, ¿dónde están los hombres aquí? ¿Dónde están los varones de aquí? Le dice que tienen que entregarse como Cristo se entregó. Aleluya. Nos la puso difícil, pero esa es la palabra. Dice que tenemos que entregarnos, ir como Cristo fue a la cruz, ir por la pareja. Ya usted sabe. Eso nos los enseña. Así que los que piensan que van a cogerlo suave, no. La Sagrada Escritura nos enseña a ser hombre. Aleluya. A ser líderes y a ganar el corazón de la esposa y de los hijos por medio del amor. Y será más fácil disciplinar cuando usted da amor. Y será más fácil que usted sea cabeza cuando usted da amor. Cualquier mujer va a querer que su esposo sea cabeza si lo que le dé amor. Aleluya. Pero lo que dan dolor, ¿verdad? Y lo que dan sufrimiento, la Escritura le enseña cómo disciplinarse para que cambien su lenguaje y ya no tengan que maltratar física, verbal o económicamente a su familia. La Escritura va a ayudarnos. Y ahora recuerdo a alguien que fue donde un experto
de la conducta, pero el experto era cristiano. Y en la conversación llegaron a un punto interesante donde él le explicaba cómo tener una buena relación con la familia. Y entonces, al final, él le dice, pero ¿y eso es todo? Sí, míralo aquí donde está en la Biblia. Y entonces lo hubiera leído en la Biblia y no hubiera tenido que pagar la consulta. No estoy diciendo que no vayan, claro vayan, si tienen que ir vayan, pero es una anécdota interesante porque lo que fue a buscar lo pudo haber leído en la Escritura y no tenía que pagar para aplicarlo. Pero eso se lo dice, el experto le dice eso, sí, lo hubiera leído en la Escritura y no hubiera tenido que pagar la consulta. Es el experto que lo está llevando para que lea la Escritura. Aleluya. Y entonces cuando conocemos la Escritura, claro, la ciencia será auxiliar. Claro que sí, nos dará apoyo, porque Dios fue que creó la ciencia. Pero la base para tener una familia saludable está en la Escritura. Vamos a volvernos a ella y cosas extraordinarias pasarán. Nos enseña cómo criar hijos sanos, nos enseña cómo ser hijos e hijas y tratar a nuestros padres con dignidad. La Escritura nos enseña en el 5º mandamiento acerca de cómo tratar a nuestros padres con dignidad. Cómo ser un buen hijo, enseña. Todavía hay hijos que quieren que sean los padres que los sigan conquistando. Ya llegó el tiempo de que los hijos también conquisten el corazón de los padres. Aleluya. La Escritura nos enseña todas esas cosas maravillosas. Nos guía al conocimiento y a la buena mayordomía. Nos enseña a ser buenos mayordomos. Número 1, de la familia. Segundo, mayordomo del tiempo. Segundo, mayordomo de la vida física y espiritual. El siguiente nos enseña a la mayordomía de la sexualidad, de los negocios y de los bienes materiales. O sea, la Escritura nos va a enseñar acerca de la mayordomía de la vida en todas las áreas. Que yo no soy dueño de mi vida. Y la Sagrada Escritura me guiará para que yo no tenga en medio de la crisis que suicidarme. Porque yo no soy el dueño de la vida. Sino que la vida le pertenece a Dios y me la ha dado para que la administre. Pero igual de los bienes materiales, de la sexualidad, de todo, el Señor nos ha enseñado en su palabra para que seamos buenos mayordomos, que tengamos éxito y que al final podamos entregar al Señor un buen resultado. La palabra de Dios está para eso. ¿Alguien está aquí hoy? Aleluya. Nos enseña cómo recibir el amor de Dios y cómo disfrutarlo a plenitud. Y ojo con eso, sacúdese y disfrute el amor de Dios a toda plenitud y el amor de la vida y de la gente que está cerca de usted. Que la Escritura nos enseña que Dios nos dio esas capacidades y habilidades para amar y para dejarnos amar. Déjese amar para que viva mejor. Y aprenda a amar, ame a Dios, ame a la gente. Demuéstrele el amor. Nos enseña acerca del amor como concepto general. Y eso es lo que necesitamos para ser sanados, para ser fortalecidos. Es amar. Y dejarnos amar. Nos enseña acerca del perdón de pecado, de la gracia salvadora. De cómo nos regaló al Padre por medio de Jesús. De los beneficios de la transformación del Espíritu de Dios. Es extraordinario lo que hace la palabra. Y en el Salmo 119, el salmista nos da una enseñanza con el propósito de que nosotros nos deleitemos en la palabra. Así que no vea la palabra como una fuente de corrección, que así es que alguna gente la ven y por eso le tienen miedo. No vea la palabra como que tiene una profecía extraña que puede generar alguna crisis y como que hay castigo. No la vea así. Véala como la palabra de Dios que le da una buena oportunidad para que usted se acerque a Dios, lo conozca y usted viva bien. Aquí y en el reino de Dios usted puede entrar libremente. Dice que para librarnos de todo mal camino,
De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y aquí está la diferencia. El que guarda la palabra se guarda de todo mal camino. Y el concepto de mal camino es justamente lo que las Sagradas Escrituras están enseñando como lo incorrecto. De toda cosa incorrecta tenemos que guardarnos para poder obedecer la palabra. La diferencia es que no es con nuestra fuerza solamente, sino con la del Espíritu de Dios. Yo tengo mi voluntad y mi voluntad la voy a rendir a Dios para que Él opere, Él obre en mi voluntad. Y las cosas serán extraordinarias. De todo mal camino contuve mis pies. De toda mala obra y de toda conducta desaprobada me abstuve porque quiero guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Dice, no me aparté de tus preceptos, de tu revelación, porque tú me enseñaste. El salmista está diciendo, aprendí la palabra y no tengo ningún miedo a tus correcciones, a tus juicios, a los principios, porque tú me enseñaste. Dejemos que el Espíritu de Dios pueda guiarnos al conocimiento de la palabra. No me aparté de tus juicios. ¿De qué fue que se apartó? Del mal camino, pero no de la palabra, no de los principios de Dios, porque en eso sí tenemos que vivir. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Extraordinario. ¿Qué comparación? Más que la miel a mi boca. Es dulce a mi paladar. ¿Usted sabe lo interesante que es sentarse a estudiar la Escritura sacando un tiempo para hacerlo? Y ahora, en la época contemporánea en que estamos, hay artefactos ya electrónicos que vienen con la Biblia, que la puede leer, pero también la puede escuchar. Y puede ponerse hasta un audífono y mientras está sentado esperando el metro o esperando el bus, está escuchando la palabra. Mientras esté esperando entre el cambio de hora entre maestro y maestro, escucha la palabra. O sea, las cosas han cambiado tanto y nos han dado tantas oportunidades para nosotros tener la palabra de Dios con nosotros, que pudiéramos estar pensando en cómo lograr mayor resultado por el estudio de la palabra. Que sea dulce a tu paladar, más que lo dulce material. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Los mandamientos del Señor nos van a enseñar inteligencia. Nos enseñarán a conocer a Dios, a obedecerlo y a tomar decisiones importantes por medio de la inteligencia. Decisiones que hay que tomar en la vida, en los negocios, en la vida de familia, en las relaciones de parejas, en el ministerio. El Señor, por medio de su palabra, nos va a dar inteligencia. Tendremos facilidad para resolver cosas cuando conocemos la palabra de Dios, cuando obedecemos esa palabra. De los mandamientos del Señor, ¿por qué rechazarlos si lo que nos van a dar es inteligencia? ¿Alguien va a rechazar la inteligencia? Habilidades, capacidades extraordinarias. Por tanto, he aborrecido todo mal camino de mentira, todo camino de mentira. Ahorita al principio habla del mal camino y aquí dice camino de mentira. Todo lo que no es verdadero, rechácelo. Inclusive el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a los filipenses en el capítulo 4, nos está hablando en qué cosa pensar.
Y dentro de las cosas que debemos pensar son aquellas que son verdaderas, que tienen esencia. De todo camino de mentira me he apartado. Creo que es oportuno para que nos apartemos de toda mentira, porque la palabra de Dios va a hacer un cambio, va a sustituir ese camino de mentira por el camino de la verdad y de los principios, porque no podemos quedar vacíos, necesitamos sustituir, y entonces la palabra de Dios va a hacer aquellas cosas interesantes. Aprendamos a aborrecer lo que es malo. El pueblo de Israel vivió en un momento en la que decía Dios ni va a hacer bien ni va a hacer mal, y a lo malo le llamaba bueno y a lo bueno le llamaba malo. Eso es injusticia. Reconozca, no importa que la persona no tenga ninguna relación con usted, reconozca lo bueno que hay. No se invente cosas para dañar la vida de la gente. No es necesario. No compita con la gente. Deje que cada quien se desarrolle, que el Señor le tiene lo suyo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ya saben que ese texto sería suficiente para analizar todo lo que es la dinámica de cómo el Señor nos guía y cómo alumbra nuestros caminos. Si pudiéramos hacer una serie de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo guían nuestros pasos la palabra de Dios? ¿Cómo alumbran el camino de la vida? El camino de la relación de parejas, del matrimonio, de la familia, de la vida de negocios, de la relación con Dios. Todo la palabra de Dios nos va a guiar, nos va a hacer sabios, nos va a hacer cautos, va a alumbrar nuestras vidas, va a ser lumbrera. No andaremos en oscuridad. Y ahí caigo en la predicación de ayer. Andaremos en la luz, no en tinieblas, porque los que andan en tinieblas no pueden ser líderes, no guiarán a nadie, porque ciego que guía ciego, ambos caen en el hoyo. La palabra de Dios la necesitamos para que nos alumbre nuestros pies, para pisar con seguridad y nuestros caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, porque andan en oscuridad. El que se desespera peca con sus pasos, pero el que tiene luz en sus pies y en su camino vive diferente. Aleluya. Concluyo en esta mañana con ustedes. La Sagrada Escritura es un medio de gracia, es la palabra que sale de la boca de Dios con el propósito de redimir, salvar y guiar al ser humano a tener una vida buena, saludable y aceptable en la tierra. La palabra de Dios no solo nos guía a la salvación, sino que la vida en la tierra sea diferente. El tiempo que nos resta aquí, posiblemente algunos vivan 50 años, otros vivan 40, 30, 20 años. Otros 80, los más pequeños. Y entonces en esa vida que tenemos en la tierra, en esos años que vamos a vivir aquí, lo viviremos mejor. Una buena relación con Dios, con estabilidad, con salud, con gracia. Y nos espera lo bueno, que es lo que sigue cuando pasemos de esta vida. Es un instrumento de fe. La Sagrada Escritura es un instrumento de fe y de estrategia para ser conforme al diseño de Dios. La gente que quiere desarrollar su fe necesitan volverse a la Escritura y nos guiarán para que nosotros tengamos una vida conforme al diseño que Dios tiene para nosotros. Aleluya. La palabra de Dios es la guía de la prosperidad integral. La gente habla mucho de prosperidad. Tú quieres prosperar, quieres ser próspero, quieres ser una mujer próspera. Vuelve a la Escritura. Es una guía de prosperidad integral, porque el que sigue el conocimiento de Dios y de la revelación de la Escritura prospera en todas las áreas, las espirituales, las emocionales y las terrenales. Todas las áreas. Las Sagradas Escrituras nos guiarán para que seamos prósperos. ¿Quieres ser una mujer próspera realmente? ¿Quieres ser un hombre próspero?
vuelve a la Escritura. Y si no has recibido a Cristo como Salvador, o si lo recibiste y estás en la cuerda floja, arrepiéntete que hay vida en Cristo y en la palabra.